Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa Aló. ¿Por qué enfermamos? Buenos días, María Isabel. Buenos días, muchas gracias. Qué bueno estar por acá. Saludos a todos y a todas. Sandra, buenos días. Buenos días a todos. Abraham, buenos días. Sí, buenos días, doctor. Buenos días a todos los oyentes del programa ¿Por qué enfermamos? Qué bueno que están con nosotros. Gracias, Andrés, por acompañarnos en la cámara. Cristian, bienvenido a Zipa Estéreo. Es nuestro practicante de locución y nos va a acompañar en algunos programas. Bueno, hoy les traemos un tema que nos gusta mucho y es el tema de los duelos. Nos gusta, yo digo, en el sentido de lo que hemos estado pensando, ¿no? Y lo que podemos y queremos aportar. ¿Qué pasa allí cuando, aferrados a una existencia mustia, a una existencia estéril, no nos damos cuenta que es que no hemos dejado a los muertitos descansar tranquilos, no hemos dejado una etapa, una era del desarrollo propio de la humanidad? ¿Qué pasa allí cuando, aferrados a un ideal, nos deprimimos y caemos en la sensación de que nuestra existencia no vale un pepino y que lo mismo da morirse que seguir viviendo? ¿Qué pasa allí cuando, olvidando la razón de ser y existir, el propósito por el cual estamos aquí, creemos que tenemos una vida sin sentido? La vida sin sentido viene cuando hemos olvidado el propósito. ¿Cuál es el propósito? La realización de la existencia. Una vez fuimos tan valientes que tomamos una existencia en corporeidad, pero luego nos acobardamos al tenerla en las manos o entre las manos. ¿Y esto por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué yo tengo que pasar por aquello? No, es parte del proceso de evolución. Entonces, vamos a estar aclarando y abordando algunas claves que nos permitan vivir la existencia en fluidez, ¿cierto? Estamos aquí en la realización del todo a través de nosotros y la realización propia a través de la relación con el todo. ¿Cómo les parece? Bueno, la verdad este es un tema muy interesante, Fernando, porque no solo es tocar desde lo que estas personas se van, sino que en la vida nosotros atravesamos diferentes tipos de duelos, hace parte de la humanidad, y están los duelos económicos, están los duelos por pérdidas de seres queridos, están los duelos por pérdidas emocionales de ese ser amado que se va o se divorcia. Hay diferentes tipos de duelos, pero lo más bonito aquí es a lo que nos invita, a qué nos invita cuando el duelo llega a la vida de uno. Es bonito hablar de esto y más cuando uno ha tenido experiencias, porque pues en mi vida he tenido experiencias de duelo, de pérdidas de mi padre, que fue una enfermedad donde ya sabíamos que iba a morir, pero que es un duelo que uno enfrenta a sabiendas de que llega pronto la muerte, pero aún así, cómo se mira uno hacia ese momento cuando ya ve un ser que está disminuido, un ser que está sufriendo y que ya en cierto momento uno también pide para que se vaya. Y eso es algo que es cómo enfrentamos para después no sentir la culpa de haber pensado, haber solicitado esto. También he sentido y ha llegado a mi vida la muerte de un hermano, que fue una muerte inesperada, que es otra clase de duelo diferente. También he sufrido pérdidas económicas, entonces muy rico, y este es un tema que nos invita acá, y qué rico hablar desde la experiencia también, ¿cierto? Porque es como nosotros, el duelo también nos invita a tomar un camino donde lo podemos florecer y revivir experiencias nuevas y comprender. Y es allí donde nos dicen el tiempo, pero también considero que cada persona tiene su momento y es el respeto también a lo que está viviendo esa persona.
qué bonitos apuntes. Y nos quedan una cantidad de interrogantes en el aire, ¿cierto? Cuando hablamos de duelo, en todo momento estamos viviendo la necesidad del desapego. Vivir todo momento como si fuera el último, pero también vivirlo como si fuera el primero. Es decir, estar allí desapegados del pasado, desapegados del futuro. ¿Que para qué me va a servir? No, no, es la experiencia del momento, es la oportunidad única. Se dice en griego kairos, mi momento, mi instante único, irrepetible. ¿Cómo voy a vivir la realidad? ¿En el presente? ¿En el pasado? ¿En el ideal? ¿En aquello que debiera haber sido? ¿En aquello que estaría o debiera haber logrado para este momento? Aquello que tendría que venir a llenarme absolutamente, porque solo en absolutos sabe el frustrado vivirse. Bueno, desde el ideal, ¿cierto? El frustrado está viviendo desde el absoluto, lo perfecto, lo ideal, pero no, en realidad es un mecanismo para echar a perder la realización. María. Muy bello, sí, muy bello, pues como eso que estás diciendo y lo que Sandra nos compartía. Y me parece también que, pues, que el duelo es precisamente eso que nos duele, pero porque no nos hemos desapegado, porque no hemos avanzado, porque no hemos evolucionado. Pues sí hay muchas clases de duelo, pero casi siempre pues nos referimos como a la parte, lo que tiene que ver con la muerte, lo que tiene que ver cuando se muere ese ser querido, pero se muere es, cuando realmente se muere en nuestro corazón o en nuestro pequeño espacio o en el espacio cotidiano. Por eso hay una frase muy bella que dice que solamente se muere aquel a quien se olvida. Entonces, cuando uno recuerda y hay memoria permanente de esos seres queridos y de esos seres amados, realmente no mueren, están porque lo que han hecho es renacer. Les voy a compartir un poema muy bello que dejó escrito una bella amiga de 38 años antes de morir. Ahora les cuento un poco pues de ella, pero quiero primero leer el poema. Ella era Claudia, la bella Claudia, la amiga mágica, la amiga, una persona que muy sabia y que era una mujer sanadora y una mujer medicina. Entonces dice: no llores si me amas. No llores si me amas, si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo, y si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos, si pudieras ver desarrollarse ante tus ojos los horizontes de campos y los nuevos senderos que atravieso, si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza ante la cual las bellezas palidecen. Cuando la muerte venga a romper las ligaduras como ha roto las que me encadenaban, cuando llegue el día que Dios ha fijado y conoce tu alma y venga este cielo en el que te ha padecido la mía, ese día volverás a verme, sentirás que te sigo amando, que te amé y encontrarás mi corazón con todas las ternuras purificadas. Volverás a verme en transfiguración, en éxtasis feliz, ya no esperando la muerte, sino avanzando contigo, y te llevaré de la mano por los mundos llenos de luz y de vida, y esos sin llanto, y no llores por mí si me amas, de San Agustín. O sea, realmente ya la dejó lista, pero es un poema de San Agustín muy bello. Hermoso, hermoso. Y tiene que ver pues como con la vida de Claudia.
Antes yo había conversado un poco con Fernando de la muerte de ella y le habíamos como traducido la muerte de ella, o es decir, habíamos dicho algunos asuntos que realmente no tenían que ver pues como con la vida y la muerte de Claudia. Resulta que Claudia le dio un cáncer muy fuerte, y digo muy fuerte porque fue muy rápido. Ella empezó a sentirse mal, pero realmente Claudia se entregó a la muerte y se entregó al cáncer. Era el momento como de entregarse ella, y un año antes había estado en la Danza del Sol en Boyacá, y ese día, después de la danza, ella lloró mucho, lloró y lloró todo el tiempo, y a dos personas, mujeres, amigas de ella muy cercana, les confesó que esa era su última danza y que ella sabía que era su última danza, y que por eso, que había llorado, pero había llorado por ella y se había entregado a la danza porque pues dentro de poquito ella iba a renacer y a no estar cerca de todos los danzantes. Murió el 23 de enero. Hicieron bastante pues como por ayudarle. Hubo muchos seres medicina alrededor de ella, pero realmente digamos se entregó a la muerte, renaciendo, dando gracias y mandando mucho amor a todos los seres pues que habíamos estado cerca de ella. Bueno, esa me parece que es muy, muy bello ese poema, y es muy bello como saber de este tipo de muertes o de este tipo de renaceres, porque realmente, como dicen nuestros ancestros, que la muerte es el renacer, es un renacer profundo y un encuentro con las galaxias, con las estrellas y con los otros seres y espíritus que han renacido, pues porque ellos realmente no hablan de la muerte, sino de los que renacen y de los que se encuentran. Lo que pasa es que pues todavía en nuestra cultura pues nos suelta lágrimas, nos suelta dolor, nos suelta tristeza, o no tanto dolor sino tristeza, porque no hemos todavía sabido caminar de esa manera. Así es. Mira, María Isabel, que nos estás haciendo como una invitación, y es muy lindo porque es lo que como humanidad, si comprendiéramos que también vivir y también es morir, y lo sabemos, pero no nos gusta hablar de la muerte, no nos gusta ni siquiera mencionar la muerte porque hay un miedo, y es algo bonito porque cuando comprendemos de que la muerte hace parte de nuestro vivir, podríamos disfrutar más la vida, podríamos disfrutar ese poquito de café que nos tomamos en la mañana, sonreír con una sonrisa más amplia. Es lo que tu amiga de una u otra manera hizo. Pienso que también es el momento, y qué sabio poder saber que ya a una enfermedad decirle, bueno, hasta aquí llegué, y que yo pueda entregarme, pero con el amor y dejar esa enseñanza, porque aquí la invitación a sus familiares y amigos es, la vida sigue, y si ustedes sonríen yo voy a ser feliz. Es la invitación que yo veo que ella les hace a todos, y es muy lindo. Danzar con la muerte es la verdadera existencia, entender de que morimos y renacemos en cada instante, dejar morir cada instante como una manera de permitirnos lo que llega, lo que nos regala la existencia en sentido general. Si entendiéramos de que la vida es una eterna danza con la muerte, daríamos por sentado de que la muerte hace parte de la vida, en tanto nos permite estar en renovación, en renacer o renacerse, y no porque nos vamos a oponer a la muerte, sino porque danzamos con ella y ella se convierte, como dicen los toltecas, en nuestra gran consejera, la gran amiga que nos está diciendo:
usted puede morir enseguida. ¿Y qué? ¿Sí está viviendo realmente? A ver, ese papá que nos soltó, usted, ¿de qué le sirve mantener una memoria viva siendo que no se está permitiendo vivir la existencia que él le regaló? ¿Está viviendo para él o está viviendo para usted? La forma real de realizar a los padres es realizando la vida propia. Óigase bien, no es quedándose al lado de ellos o ser el bordón de la vejez o ser la eterna memoria que merodea el hogar paterno o materno. No, es el ser que salta a la posibilidad de realización, porque la vida, si va en realización, va en espiral. Y la espiral no se repite a sí misma. La espiral va en apertura, en apertura creciente, ¿cierto? ¿Qué hacemos la mayoría de los seres humanos? Remarcamos el mismo romboide de la vida familiar. No soltamos la familia propia, enseguida nos vamos a construir una familia que no sustituya a la familia que tuvimos en la infancia. O sea, ¿desde dónde estamos creando realidad? Desde los prototipos, desde los arquetipos y los patrones que nos impone la cultura. Así es. Entonces, estamos diciendo todo esto porque justo atraviesa, el asunto de los duelos atraviesa esa relación con cada instante y la relación con cada situación, cada persona con la cual interactuamos en la vida cotidiana. ¿Cómo permitirnos entonces, sin entregarnos a la muerte, danzar con ella? ¿Sí? Sin rememorar o tener que estar repitiendo el momento aquel en que fuimos tan felices, hacerle honor a ese momento y que ese momento de realización y felicidad nos permita alcanzar otros bucles, dijéramoslo así, en el proceso de realizaciones. Permitiéndonos la realización es que vamos a la realización nueva, ¿sí? Ahí es donde estamos renaciendo, cuando yo soy capaz de fluir. Fernando, la muerte es es algo así, un verdad inevitable, pero vivir para muerte es como un bastón del cristianismo. Sí, qué bonito, qué bonito. Y por aquí también saludamos a Clara Cubillos, dice buenos días. ¿Es igual o tiene el mismo proceso el duelo y el desapego? Hace esa pregunta Clara Cubillos en el YouTube. Qué maravilla. Sí, sí. Son dos intervenciones profundas. Nos quedó del cristianismo ¿cómo se dijera? El culto a la muerte, ¿cierto? Y la muerte como algo negativo. La muerte como un gran sacrificio, ¿no? La muerte es la posibilidad de renacer. Reitero, dejar morir cada instante para que en cada instante se disparen nuevos vectores hacia la realización. Entonces, a ver, ¿cómo decir esto que nos atraviesa tan profundamente y que parece tan... si lo vemos como un evento, si vemos la muerte como un evento definitivo que nos ciega la vida, pues lo veríamos como un acontecimiento último de la existencia física. Pero si lo vemos como ese acompañante continuo, esa compañera, esa consejera, entonces danzamos con la muerte, sin entregarnos a ella, y no tenemos que decir como nuestra amiga, ¿cómo se llamaba tu amiga? Claudia. No tenemos que decir con nuestra amiga, llegó mi último instante, ¿no? Último baile. A ver, ¿qué es lo que me está ocasionando y por qué yo no me estoy permitiendo a los 38 años, no me estoy permitiendo
seguir la danza entre la vida y la muerte, ¿sí? Entonces es indesligable en la realización de la existencia, por favor, entender la vida como esa dinámica. Entiéndase dinámica como conflicto. Siempre habrá conflicto, como nos lo dice Estanislao Zuleta. Nos imaginamos un mundo, una vida de cucaña donde todo es paraíso, todo es bienestar, todo es armonía. No, la existencia es ese flujo constante de choque de fuerzas. El asunto es nosotros como mediadores, como negociantes, como mercaderes, ¿cómo le hacemos para que no nos gane la tontería del vivir en países de cucaña, entiéndase armonía completa, o no vivir, que es otra manera de morir, o no vivir pensando en que nos vamos a morir y que no podemos soltar este momento porque esto nunca más va a volver, y no podemos soltar a las personas porque cuando me vuelvo a encontrar con ellas en otro instante del universo, qué sé yo. Miren ustedes, el centro de la existencia, el centro del conflicto entre la vida y la muerte somos nosotros. Y nosotros, ¿en qué sentido lo vivimos conscientemente? Entonces entramos ahí al segundo aspecto, ¿cierto? El desapego es justamente eso, ser como el río que no piensa devolverse a la fuente, porque si pensara en la fuente, el río no sería. Imagínense ustedes el río dando remolinos alrededor de su propio nacimiento. ¿Cuándo nos serviríamos del río si finalmente la razón de ser del río es fluir para que lo demás se alimente de él, para que la vida y la existencia se nutran de él, en ese flujo constante? Lo que pasa es que bueno, es que Clara nos toca el tema de los duelos con el apego, y realmente pues yo lo que siento es que cuando hay duelos en la vida, yo hoy mencioné pues varias clases de duelos porque pues también las pérdidas, digamos, amorosas se vuelven pérdidas que muchas personas no se recuperan con mucha facilidad y piensan que su vida pierde el sentido porque construyen, porque en la vida nosotros empezamos a construir ideales y se nos vuelven mentales, y el apego tiene que ver mucho con la mentalidad. Cómo nosotros no queremos soltar porque nos da miedo y es mejor quedarnos en el lugar seguro que tenemos. Pero lo bonito de esto es que la vida nos coloca no solamente la muerte, sino que nos coloca diferentes escenarios que nosotros atravesamos. Yo hablaba también de esas pérdidas económicas, como cuando uno construye como si fuera lo fundamental, construir esa seguridad para toda mi vida, y de pronto la vida me dice no, vamos a aprender, y hay un declive donde te pone a ti en prueba y pierdes, y uno piensa que la vida se le va a ir, pero yo cómo malgasté mi vida construyendo esto. Lo mismo cuando entregamos la vida, mi corazón a una persona y de pronto pues hay una separación, y encontramos detrás de todo esto que son apegos. Cuando afrontamos estos caminos que se nos abren, ¿y qué es lo que nos ofrecen? Cambiar. Es un cambio, es un cambio donde peleamos con lo que la mente está acostumbrado a tener, y en ese cambio encontramos que vienen cosas maravillosas. Vienen cosas maravillosas porque nos damos la oportunidad de conocer personas nuevas, nos damos la oportunidad de entender la muerte como un aliado a una renovación. Entendemos cuando ya tenemos contacto con dimensiones diferentes, nos damos cuenta, aunque hay temor, de que se puede fluir de una manera diferente y que es una nueva vida, o sea, es una nueva forma de ver y ayudar a los seres que están alrededor de nosotros, que cada uno lleva su conciencia, de poder comprender de que
que la vida hay que vivirla. Esta es una oportunidad del estar aquí. Es una oportunidad de hoy poder respirar, abrir los ojos, salir a caminar. Y si nosotros vemos esto como una oportunidad viviente para nosotros disfrutarlo y enseñarle a otros que lo ven en su proceso y con el respeto que cada persona tiene a sus duelos, pues este programa pues es parte de esto, tener un programa y hablar de los duelos y poder saber que hemos vivido momentos todos diferentes y que estamos hoy aquí hablando de esto con amor, alegría para otros e invitarlos a que es disfrutar. Muy bien, María Isabel, ibas a decir. Es que iba a decir que digamos como en esa historia o explicación o sentimiento o la emoción y todo lo que atraviesa la muerte de Claudia, tiene que ver como con un elemento que me parece importante comentarlo, porque no necesariamente desde la explicación que yo ya tengo y que tenemos, digamos, como en grupo y a nivel del círculo de la palabra, entendíamos que Claudia era una persona demasiado evolucionada y que había vivido ya demasiadas vidas y que era el momento como de su renacer a estar en otro espacio y en otro, pues ya no en la tierra, sino que ella en la tierra había cumplido su misión, por decirlo. No sé si Fernando pues me puede ayudar en esa parte, porque realmente no es que ella se entregó a la danza para morirse, sino que danzó antes, porque ella vio su muerte en ese día de la danza. Y ocurrió pues lo que ocurrió. Pues yo conociendo a Claudia, yo la verdad pues no la veo que se hubiese entregado a la muerte así tan fácilmente, porque era una mujer muy guerrera y una mujer de una dulzura y de unos cantos y de una sabiduría, yo diría pues que a veces que celestial, pues como que uno se encontraba con ella y como que realmente no era un ser terrenal ya, sino que estaba pues en otro espacio. Y no es que la sublimamos y la subimos a un pedestal, sino que pues era de carne y hueso, común y corriente, amaba y de todo. Y quería pues como agregar a esto que estoy contando, que estoy narrando y viviendo, porque pues lo hemos estado viviendo nuevamente, también como una frase que muy bella después de un libro y un texto que yo leí, que dice: pequeña muerte también la llaman en Francia a la celebración del abrazo. Y que me parece que es que la muerte es amor, pues la muerte y el amor y el encuentro de dos seres es amor, pero al mismo tiempo es el renacer en la muerte. Entonces me parece que tiene que ver como, pues me acordé de esa frase porque tiene que ver con lo que pues yo lo que estoy narrando y diciendo y sintiendo, porque pues nos ha llevado muchos días de conversación alrededor de ese renacer de Claudia. Qué bonito. Y hay que pensarlo también en el sentido positivo, o sea, no estábamos enjuiciando cuando decimos de ese asunto de entregarse a la muerte. También es que hay una funcionalidad de la muerte, digamos, para el cierre de un ciclo, la muerte física, a eso me refiero. Y me hiciste acordar de la muerte de mi padre. Él está en una crisis y entonces él tenía problemas mentales, entonces había que forzarlo a que se tomara la droga. Y entonces resulta de que bueno, ya estaba muy deteriorado y hubo que recurrir pues a ciertos mecanismos. Entonces yo lo encerré en un lugar para que enseguida vinieran por él del hospital mental. Y justamente a los 2 días vino a morir por una sobredosis de aquellos psiquiátricos, pues los medicamentos psiquiátricos. Les cuento que es una sensación de culpa de haber propiciado ese encerramiento. Y luego, en conversaciones ya en astral con él, me dice: no, es que usted me ayudó. Yo sentía que mi vida ya
había cumplido su ciclo. Yo vine a esta existencia a vivir con ustedes la condición de padre y ya lo había hecho a cabalidad, ya había vivido también la condición de abuelo. Era suficiente para mí, ya. Era hora de diluirme en el todo. Uy, qué belleza. Era hora de diluirme en el todo para venir a través de ustedes a contarles de que existen otras dimensiones. Era hora de entre comillas, encarnar en otra frecuencia para que ustedes pudieran abrirse camino. Me quedo ahí siendo el tarugo familiar, eso que no se resuelve, parte del conflicto. No, yo sabía que venía mi existencia. Entonces me parece que está muy relacionado también con lo de Claudia, y es también uno darse cuenta de que su existencia ha alumbrado suficiente y hasta el punto donde dieron los alcances de su propia linterna, ¿cierto? Cómo abrimos nuestra propia luz y ya alumbramos lo que podíamos, ya los alcances, vuelvo a la metáfora para que lo entendamos, los alcances de mi propia linterna ya han sido superados a través de otros. Ya di la luz suficiente para que el otro llegara al tope de donde yo alumbro y entonces siga el camino evolutivo, porque estamos aquí para eso. Ese es el propósito profundo y real de la existencia, ser conciencia viviente que alumbre el camino de las posibles evoluciones del universo. Fernando, muy lindo esto comprender, pero bueno, a mí también me gustaría ayudar un poco a estas personas que nos están escuchando hoy a comprenderlo, porque pues en el momento de los duelos tú mencionaste algo y fue que entraste en un estado de culpa por algo que habías hecho. Entonces, cuando nosotros vivimos los duelos, hay diferentes etapas que no tienen que ser iguales para todo el mundo, pero hay etapas en las cuales viene la etapa como el shock, donde esto no parece real, y yo empiezo a negar esta pérdida, como que esto no puede suceder, esto no es cierto. Hay otras etapas que son las etapas de enojo, rabia, culpa, tristeza, de un dolor profundo. Hay otras etapas de reconciliación, donde uno se da cuenta realmente que es un proceso, que lo vivió y es de reconciliación con ese ser que se fue y con uno. Pero a mí me gustaría que tú desde tu profesión y desde tu sabiduría nos contaras un poquito y nos contaras a todos cómo vivir esas etapas y qué encontrar, porque muchas veces nos desesperamos, entramos hasta en una locura donde negamos esta realidad. Es hermoso lo que estás diciendo, qué lindo, sí. El primer duelo que tenemos que elaborar es el duelo del vientre. El duelo del vientre. ¿Cómo lo hacemos? Digo, y esto es una propuesta radical, estoy proponiendo algo radical y profundo, y es recapitular el vientre. Cuando ya recordamos, cuando llegamos a encarnar con esos padres, es decir, nos damos cuenta que la relación que nos dio existencia, el orgasmo que vivimos, fue la entrada del rayo del espíritu que venía a habitar y a fundar esa nueva vida, esa nueva existencia. Fuimos tres en un orgasmo, papá, mamá e hijo. Fuimos tres en un orgasmo. Y en ese sentido entonces me reconozco como espíritu, como rayo que entra a realizarse en la posible encarnación. Cuando llego a ese punto, es el punto culminante de la recapitulación. ¿Cómo voy a recapitular? Es una técnica tolteca, ya que lo menciona Sandra, y es irnos al sueño, pero no al sueño concreto, sino antes de dormirnos, regalarnos media horita, por ejemplo, y hacer por 40 días
este movimiento. A la derecha recojo aire, ¿cierto? Llevo la cabeza a la izquierda y me devuelvo botándola. De derecha a izquierda recojo mi energía. De izquierda a derecha devuelvo la tuya. Intentando reconstruir esos momentos, yendo al momento de el nacer, cuando nacimos, imaginándolo, solamente imaginándolo. No es que nadie nos va a contar, no es que es la versión de mi mamá, la versión de mi papá, no, la versión mía. ¿Cómo me imagino yo que pudo haber sido ese instante? Lo puedo vivir de diferentes maneras, ¿cierto? Cuando asomó la puntica de la cabeza, el tropel que viví en el asunto de pasar el canal vaginal de la madre, el momento que me arrancaron porque me sacaron por cesárea y yo no quería nacer, ¿cierto? ¿Qué sé yo de eso? Si me sacaron por cesárea, interrumpieron mi proceso, no me dejaron crecer, y tal vez eso traiga una atadura definitiva para el nacido, una atadura donde el cordón umbilical difícilmente se rompe o no se rompe durante toda la vida, que es una cuestión trágica que viene ocurriendo para la humanidad, y es que preferimos la cesárea al parto natural, generando una aberración mental aberración en el sentido enfermizo, ¿cierto? Donde el cordón, la atadura con la madre, no se logra asimilar como una atadura real, sino como una atadura imaginaria, algo que no se concluyó, algo que quedó por vivir en realización. Abraham. Están tratando a Luz Karime Restrepo. Luz Karime Restrepo, ella trabajó, ya no, él sigue trabajando en eso, en una funeraria, ayudando a mucha gente que estaba pasando por ese duelo, a muchos familiares, doctora. Ahí le presento a Luz Karime Restrepo. Luz Karime, buenos días. Hola, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo están? Qué maravilla. Muy bien. Qué maravilla tenerla por acá. Muchas gracias. Como decía Abraham, todavía pues sigo trabajando con el tema de duelo, distintos tipos de duelo. Ahora pues como independiente, y bueno, es un tema bastante interesante que las personas necesitan tener mucha información y conocimiento para saber cómo actuar ante estas situaciones por la cual todos estamos pasando y vamos a pasar. Muy bien. Este mismo ejercicio, Luz Karime, que estamos pronunciando, sirve también para el momento de desprender al muertito, ¿cierto? Recordar los momentos respirando 21 veces ida y vuelta, y recordando los momentos que tuvimos con esta persona. Esto nos ayuda bastante. Un ciclo para los muertos, un ciclo de 21 días. Para recuperar la vida ventral, cuando estábamos en el vientre, quiero decir, 40 días. No sé si quieras decir algo más, Luz Karime. Claro, pues el duelo tiene algo muy importante, y es que no tiene un tiempo establecido, porque cada persona tiene su tiempo para hacer su elaboración y de acuerdo al tipo de relación que haya tenido con su ser querido. Y cada uno lleva su ritmo, su tiempo, pero hay técnicas como las que tú estás compartiendo muy importantes para ayudarse en este proceso de duelo, porque es lo más importante. Y qué rico haberlo estado escuchando y haber estado con ustedes compartiendo un poquito. Muchas gracias. Luz Karime, gracias a ti por participar y contarnos de tu experiencia. Es verdad. Muchas gracias. Un feliz día, cuídate mucho. Es verdad, los duelos tienen su tiempo, pero la idea es que no lo dejemos al algarete, no lo dejemos a la deriva. Ojalá y todos los humanos fuéramos conscientes de esto que estamos pronunciando aquí y que lo practiquemos, porque son aplicaciones del chamanismo al crecimiento y a la realización de la vida. O sea, por sí o por no, vamos a hacerle el duelo a ese instante,
del nacimiento, el instante de la concepción, pero también hacerle el duelo a ese ser querido a través de 21 días, 21 veces respirar al muertito. Fernando, bueno, mira que este ejercicio es muy, muy interesante, pero también es como comprender, y yo te quería decir, porque el momento que estamos haciendo ese ejercicio y estamos en esa recapitulación, vamos a tener momentos tristes, vamos a tener en nuestra memoria esos momentos, y yo creo que es permitido vivirlo, llorarlo, sentirlo, hablarlo, porque parte de esto muchas veces los duelos es porque nos los callamos y se vuelven mucho más duros trascender en ese camino de volverlo más largo. Discúlpame que te diga yo, y yo lo voy a mencionar en mi caso, que tuve pérdidas, habían palabras de gente que quería decirme y hablaba más de la cuenta, y yo sentía que eran innecesarias, que sentía más el apoyo de un abrazo, que era un y atropello, un abrazo, y ya, no decir, porque es que cada quien vive su dolor, pero a veces por querer también decir palabras de ayuda cuando no lo estamos sintiendo, porque es que el dolor lo está sintiendo ese ser, no lo estoy sintiendo yo en particular, y podría ayudar más desde un abrazo y dejar que la persona se desahogue, no callarla. ¿Cómo quitarnos esa importancia personal en el acompañar al otro en su duelo, en su nostalgia, en su añoranza? ¿Cómo hacer para que no seamos los protagonistas que vamos a dar el consuelo máximo, sino que podamos ser escuchas, atentos, la compañía concreta y real, para que ese otro pueda confrontarse con su sufrimiento? No, diste lo máximo, es que fuiste la fortaleza del hogar, es que ¿quién más que tú sostuviste a ese papá, a esa mamá? No necesitamos que nos digan eso, porque lo que necesitamos es hablar sobre lo que creímos que no hicimos bien, lo que creímos que no cerramos con ese muertito. Les voy a contar una historia todavía más bárbara. Muchas veces creemos haber superado el muertito, creemos haber elaborado el duelo, y resulta que lo que hacemos es irnos en contra nuestra a vivir el duelo desde adentro a través de un cáncer o una enfermedad terminal. Miren, les voy a contar 3 cosas. Una es, voy a vivir el duelo hacia adentro. No, yo superé todo eso, pero es que me vino un problema de próstata. Ahí está la relación de la potencia con el padre. Un cáncer de la seno. próstata, ¿cierto? Me vino un problema de útero, el problema con la fuente. O sea, no elaboré el duelo con la madre, y puede que la madre esté viva, pero lo que me viene del duelo que no he elaborado de la madre o con la madre es la enfermedad del útero. Estamos hablando entonces de cuando he hecho el duelo hacia adentro. He hecho el duelo hacia afuera, me voy a creer que todo el mundo es culpable y nada vale en esta vida, porque si mi padre, mi madre murieron, mi esposa murió, pues vamos a acabar con el mundo, maldita sea, el mundo porque es tan injusto conmigo, yo me voy a cobrar todas las que me hicieron. Y hay otro hecho terrible que les voy a contar, y es cómo al matar nos echamos el muerto encima. Entonces a ese muerto también hay que hacer el duelo. Así es. Al muerto que matamos o a aquel del cual nos sentimos partícipe. Es decir, mataron a... discúlpenme la palabra, mataron a Pichurria en la esquina porque era el ladroncito del barrio. A ese muerto no lo cargo yo. Y a ese muerto no lo cargo yo. Ese es un decir. Me acabé de acordar. Pero estoy, acuérdense, cuando la canción dice, qué buena la anotación, cuando la canción dice a ese muerto no lo cargo yo, es porque ya siente que lo está cargando. Claro. Entonces, ¿qué afecto me vinculaba con el muerto
yo no tenía nada que ver con Pichurria, pero Pichurria resultó siendo el que yo quería que mataran porque estaba haciendo mucho daño en la comunidad. Y lo doy por buen muerto. Y resulta que no sé en qué momento yo me entrecrucé afectivamente con ese muertico. Pero está lo otro también. Los muertos nos perseguirán hasta la propia muerte, excepto porque nosotros les hagamos real duelo. ¿Sí? Los muertos, aquellos que llevamos a la muerte. Y tiene que ver con todos los muertos, todos, absolutamente todos aquellos que nos crucen afectivamente. Los muertos por aborto, los muertos por agresión física, los muertos por identidad de pensamiento colectivo. Qué bueno que maten a Maduro, qué bueno que maten a Somoza. Sí. Sí, ahí hay un cruce afectivo y una energía que nos daña. Hay una llamada. Yo estaba... Bueno, hay una llamada en línea, discúlpame. Sí, doctor, pero antes saludamos a Sorcelina Valencia Jiménez de En Viva Palabra, en Restrepo Meta a Dora Barragán, a Rosa Inés Carrera, y en la línea está doña Sor María Jiménez, es la cuentera de Viva Palabra. Adelante, doña Sor María. Doña Sor María. Sí, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Gracias. Muy bien, gracias. Adelante, doña Sor. Doctor, no, y era una pregunta como muy aparte, muy aparte del duelo, pero era una pregunta para ti. Sí. ¿Qué influye, por ejemplo, que a uno le dé un desmayo, le dé un vértigo, algo así? ¿Es por el estado de ánimo, por estar pensando en esa persona que está, pues, por otros inconvenientes? Que no sea duelo, que todavía no se haya muerto alguien. Entonces, esa era una de las preguntas. La otra pregunta, doctor, es que a mí me pasó cuando mi mamá murió, yo mismo me desmayé. Y muchas personas, yo las veo también que se caen y se desmayan. Yo me desmayé y empezaron mis manos como a torcerse, la cara y todo. Entonces, más o menos, ¿por qué puede ser eso? ¿El estado de ánimo, nuestro cuerpo cambia? No sé, doctor, quisiera saber eso. Muy bien. La primera pregunta tú misma la respondiste. Tómala en afirmativo. Fue porque estabas pensando en negativo de esa persona que te desmayaste. A veces vienen los bajíos porque tenemos un afecto atravesado con una persona determinada, pero no queremos reconocer ese afecto, ¿cierto? Ay, qué rabia con esta persona que me quedó mal. Ojalá y se muera. Y ojalá y se muera, no lo decimos conscientemente, sino que imaginariamente, entonces nos llega al cuerpo. Y ahí viene el desmayo. Lo otro que decías con relación a tu madre, pues tiene que ver ya con la energía que tomaste de ella. A ver, ¿cómo decir esto? A veces estamos tan abiertos energéticamente que se nos pegan las energías de los muertos y quieren vivir a través de nosotros. Los muertos que no se quieren ir empiezan a habitarnos y a veces se quedan a habitarnos por el resto de nuestros días y nos echan a perder la salud, nos echan a perder las relaciones o nos echan a perder la economía, ¿cierto? Muy importante esa relación de recogerse en unidad crística. La unidad crística es declararse como un ser firme, contenido en sí mismo, donde yo voy a ser quien da o no permiso a otra energía que entre en mí. Pero cuando yo estoy en una melancolía profunda, entonces estoy dándole chance a entidades del astral que vengan a habitar a través de mí, más si consumo sustancias psicoactivas.
legales o ilegales. Cualquier tipo de sustancia que Medicamentos. consuma me puede abrir el aura para que entren estas entidades y me habiten. Pero es muy bonito tomándolo en positivo, porque por ejemplo esa mamá vio en ti la esperanza y se te pegó en ese momento que estabas haciéndole el duelo, se te pegó porque sabía que tú le ibas a dar mejor respuesta. Y hoy estamos dándole respuesta a eso que te pasó con la torcedura de los brazos, de las manos, esos desmayos, ¿sí? A ver, ellos se pegan de la persona más luminosa de la familia, que suele ser la más sensible. La persona más luminosa suele ser la más sensible. Entonces buscan como la redención, ¿cierto? O sea, que ayúdeme usted, ayúdeme, que yo no sé qué hacer, ya perdí mi cuerpo. Ya me morí. ¿Qué voy a hacer? Ya me morí. ¿Qué voy a hacer yo de aquí para adelante? ¿Me van a juzgar? ¿Me van a someter? ¿A dónde Se sienten mejor me perdidos. amparo en sus brazos porque estoy más protegido que si me voy a seguir el camino de lo que llamaríamos el camino de la luz, ¿cierto? Si me voy al camino de la luz me pueden atrapar no sé en qué frontera. Ampáreme usted, que parece ser el más luminoso de la familia. Qué bello. Sor María, no sé si estás en la línea, yo sé que no se escucha. Sí, señor, estoy en la línea, estoy maravillada, maravillada con todo esto que me dice, porque yo también en mis poemas y en mis cosas, en todo lo que escribo, yo también puse algo por ahí muy lindo un día. Sí. Mi mamá murió para que yo viviera. Ah, qué maravilla. Porque es cierto, yo la cuidaba, todo esto, yo no podía vivir, yo no podía hacer nada, porque yo estaba ahí siempre, siempre con ella, porque no había más quien, y entonces yo siempre estuve ahí, y entonces ahora me dio mucha tristeza y todo, pero mire que yo ya abrí mis alas, ya estoy volando, y mi mamá murió, pero triste sí, murió para que yo viviera. No sé cómo lo ve usted, doctor. Qué maravilla, qué maravilla. Que tengas un feliz día. Y mira, siguiendo con los Muchas oyentes gracias y a ustedes, contigo. muy lindo el programa, felicitándolos, muy hermoso el programa. Muchas gracias. Y muchas gracias a don Abraham y a toda su corte de Radio Zipa Estéreo. Gracias. Gracias. Qué lindo. Un abrazo exquisito para para tu día. Y mira lo que dices, tan hermoso. Ella regaló su vida para que tú hicieras la tuya. Es decir, me muero para que tú vivas. Ya sé que tú tienes que hacer tu propia vida. No, te voy a regalar la posibilidad de que te abras, te permitas generar realidad nueva. Ya es hora de que genere realidad nueva. Oiga, y no nos enteramos de que el muertito nos está dando un regalo. Ajá, eso nos abre nuevos caminos, Nos nos abre abre- unas nuevas expectativas. Ajá. Sol me hizo acordar de una frase, pero que tiene que ver con una vivencia después de la muerte de Hernando, mi esposo, en un poema que escribí como al mes de él morir, y yo le digo, confieso que de tu muerte he nacido, y realmente fue así. Ajá, qué bonito. Sandra, volviendo a tu interrogante, entonces ya tú sugerías como una segunda posibilidad. O sea, a veces no somos tan fuertes como para ir a hacer esas respiraciones, al segundo día nos olvida, etcétera, etcétera. Estamos hablando allí ya de personas más o menos despiertas, Así ok. es. Pero gente que está en el camino, necesitamos la escucha, necesitamos el soporte de alguien vivo que nos acompañe en ese proceso de ir soltando, y tal vez nos demore más tiempo, pero por favor, entender de que los duelos van en todas las direcciones. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos activa o pasivamente con la muerte tiene que ver con si nos atraviesa emocional o afectivamente. Hay algo ahí que tenemos que liberar, ¿cierto? Así es. ¿Qué tengo yo que ver con la masacre de no sé dónde? Ah,
Sí, porque yo también estaba pensando que como no solamente son los dueños, los duelos personales o de muertes de seres queridos o de seres cercanos, de los unos y de los otros, sino también el duelo como a nivel social. Ajá. Pues qué ha pasado y qué pasan en esta ciudad, concretamente en Medellín, y cómo hay que hacerle el duelo a Medellín de sus muertes y de todos sus masacres y de todo lo que pasa diariamente. No tengo muy claro pues lo de ayer, pero lo vi en un minuto, pues así como en una información de uno de los noticieros, y voy a mencionar eso porque me parece que tiene que ver con esto y otro montón de cosas que están pasando, sobre todo el año pasado para acá en Medellín, aunque es milenario pues lo que pasa en Medellín. Unas personas, unas 300 familias invadieron un terreno como por la Aurora en Robledo, y incluso lo anunciaron pues cuando iba a hacer lo que hicieron, y mandaron 150 SMAC, el señor alcalde de esta ciudad, para desalojarlos. Hubo casi que una pelea campal. No escuché si hubo muertos, pero me decían esta mañana que hubo, y fue una cosa muy dolorosa. Entonces a mí me parece que esos son como precisamente duelos. O sea, yo amanecí de verdad un poco compungida con eso. Pues no culpable, porque pues no soy culpable, pero sin embargo, pero creo que somos culpables también todos los ciudadanos, donde no somos como conscientes de situaciones que siguen pasando en esta ciudad. Y precisamente lo de, que yo lo mencioné también creo la semana pasada, lo de la implosión del Mónaco, y hablábamos este sábado en una reunión en la Casa de la Memoria, precisamente sobre eso, pues todos los seres y espíritus que quedaron ahí en el Mónaco, pues creo que hay que pues mandarles luz y mandarles energía, y pasa como tan tranquilamente, tan desapercibidos, pues tumban un edificio, pero ese edificio como si fuera inerte y como si no pasara ninguna historia de la ciudad, y pasa una historia muy grande de la ciudad y muchas personas y muchos espíritus ahí. Y precisamente hablábamos de la Casa de la Memoria. En la Casa de la Memoria desalojaron una cantidad de personas de abajo del Caicedo y Villatina, y parte sin novedad, pues porque acaban de hacer hicieron el Museo de la Memoria. Entonces, ¿memoria de qué? Tenemos que tener también esa memoria social, esa memoria que nos conduela y que sintamos también pues la muerte social de muchos seres humanos. Yo creo Tenemos una llamadita, por favor. Sí, doctor. Desde el Ecuador, desde el Carmen en Ecuador, tenemos a la colega comunicadora social, periodista Divina Ramírez. Quiere saludarlo al programa ¿Por qué enfermamos? Adelante, Divina. Uy, qué es cantante. Qué Divina. bello nombre, Divina. Hola. Sí, Divina, la escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Yo un saludo muy grande de acá de Ecuador, deseándole lo mejor para ustedes allá en ese lindo país. Que Dios les acoja y les bendiga a todos ustedes. Y con respecto al tema, de verdad que es un tema muy complicado, porque cuando a alguien se le muere a uno, es verdad que uno tiene muchos sentimientos encontrados, mucho dolor, y ninguna palabra que nos digan, por muy bonita que sea, no nos calma. Entonces el mejor momento es refugiarse en Dios. Soy una persona muy creyente y la única medicina es Dios, porque a mí me ha pasado cuando falleció mi papá, bueno, tantas palabras bonitas, pero ninguna de esas palabras me calmaban el dolor. Eso es. Doctor, por ejemplo, un saludo, un abrazo fuerte. Doctor, por ejemplo, Sí. Divina lo sabe, que en Ecuador se muere alguien y el Día de los Muertos van, incluso Divina, la vi muchas veces en el cementerio cantando, van a dar serenatas, van a hacer sancochos en el cementerio, En México a colocar la también. música que le En gustaba al muerto.
Sí, qué bonito. Divina. Así es, pero sí, es bonito, pero sí, es bonito, muy bonito, pero como usted dice que ya el muerto no escucha, pero los familiares escuchan y aún más se acrecenta más el dolor y el sentimiento. Yo pienso que es como algo que para mí no vale, porque hace llorar más a las personas, hace sufrir más y no estoy de acuerdo, porque es mi trabajo y me toca hacerlo. Bueno, me ha tocado que interrumpir la canción porque ya no aguanto el dolor de estar llorando, entonces se interrumpe, ¿no? Eso sí. Muy bien. Así es esto. Pero ¿quién entiende a los seres humanos? Divina, es muy difícil. Qué bonito ejemplo el que nos traes. Así es. Te invitaría a que lo asumamos, sí, para todos los oyentes, por favor, lo que estabas diciendo, María Isabel, ¿cierto? Ese asunto de la responsabilidad, pasar de la culpa a la responsabilidad y asumirnos como la chispa divina, ¿cierto? Dios es un refugio, pero Dios en mí, ¿cierto? Asumo de que soy chispa divina y lo hago florecer en mí. Un duelo sin elaborar nos trae depresión, nos trae enfermedad. Entonces, ¿qué voy a hacer de mi parte para que esto no se convierta en algo cronológico, crónico, quiero decir? Fernando, Sandra, ibas a decir. Así es. Yo iba a comentar algo porque Divina dijo algo muy valioso, y es que cuando nos vamos a los cantos, a esa parte nos llevas al recuerdo, y en ese momento el recuerdo es doloroso porque recordamos pues como lo mejor de ese ser que ya no está con nosotros, y la invitación es al silencio. Hay algo muy lindo y es cuando nosotros nos recogemos y podemos tener espacios en soledad, en silencio, y ya tener ese recuerdo de esa persona, pero poder vivir ese duelo desde el silencio. Es una terapia muy bonita. Yo pues te digo que la practiqué con mi papá, que fue porque ya con mi hermano estaba muy niña, todavía no comprendía muchas cosas, entraba en la negación, en el shock, en todo esto que yo había dicho, las etapas, pero con mi padre pude tomar silencio y entender en el silencio que era algo, que es algo normal, que a todos nos va a pasar. Entonces la invitación es estar en el silencio, y en vez de pronto de escuchar música que nos recuerda a ellos, está la música clásica, la música instrumental, nos lleva a tener mucha paz. Sí, Divina, qué lindo que participes con nosotros. Un abrazote, un feliz día. Muchas gracias. Igualmente. Muchas bendiciones, y que Dios les dé sabiduría para que sigan instruyendo a la gente, porque el medio de comunicación es algo hermoso que a la gente las hace animar, las hace estar al día en toda la información. Eso es muchas felicidades a todos los colombianos, a todo el mundo, a todos los seres humanos. Los quiero mucho, que Dios y la Virgen los proteja en todo momento. Qué tan bella. Gracias. Para cerrar nuestro programa por hoy, quería retomar dos cosas que están ahí en vilo, ¿cierto? Una es lo que nos acaba de nombrar Sandra, y es ir al silencio, pero por favor, no silenciarnos a fuerza de esto no lo puedo sentir, sino dejarnos fluir en meditación, en conexión con ese ser sagrado que estamos perdiendo, entendiendo de que el ser es sagrado en tanto continuamos y reconocemos el vínculo, la conexión que todavía tenemos con él y que él tiene con el resto del universo, de tal manera que vivirlo en ese silencio es permitirnos sentir y llorarlo desde lo más profundo que fuera la pérdida. Muchas veces el dolor es más nuestro que de ellos, la mayor parte de las veces. Ellos ya decidieron, tomaron la senda de Villadiego, como dicen por ahí. Nosotros somos los que quedamos y los que tenemos, los sobrevivientes. Lo otro que quería decir es esa importancia que tiene el asunto que decías, María Isabel, y es llorar a nuestros muertos, llorar
a ver, la sanación de la guerra tiene que ver con la reparación psíquica de los sobrevivientes, no solamente de las víctimas. Todos somos víctimas de nuestra propia agresión, cuando al no reconocer la rabia con el mundo nos fuimos a cobrarle al mundo lo que en realidad no resolvíamos en nuestro propio interior. Así es. Fuimos víctimas mínimamente de nosotros mismos. Entonces, qué bueno tomarse en responsabilidad en eso, que es que a mi papá lo mataron, qué sociedad tan jodida es esta, pero yo en qué cochinería vine a parar. No, a ver, ¿qué pasó conmigo? ¿Cuál era la fantasía de muerte con el padre? ¿En qué rivalidad estaba cuando a él lo mataron? ¿Cuántas veces le deseé la muerte? Y me hago cargo de eso, que en la fantasía ya me hace pensar de que hay un mundo que es culpable y debe pagar por lo que yo no toleré, la muerte del padre. Y de esa manera recoger los duelos en reparación significa de que la reconciliación nacional tiene que ver mucho con esto que estamos nombrando, recoger los duelos a través de lo que es, ya mencionábamos en un programa anterior, la reconstrucción de la historia familiar, de la historia individual, la reconstrucción de la historia colectiva, en qué vereda vivía, qué pasó con esa vereda, por qué vine a parar ahí, qué tengo que elaborar yo de los duelos que el colectivo no elaboró y que tal vez me repunten en algún frente de la vida, porque creo que mi vida no puede ser diferente. Por ejemplo, no puedo ser exitoso porque es que cuando era chiquito nos expulsaron de la vereda. Entonces yo no me voy a permitir, porque todos andamos errantes por el mundo, yo fui uno de ellos y yo no sé cómo hacer vida propia, puesto que yo creo que ellos están en sufrimiento. Miren ustedes el resonar psíquico que aparece ahí. Bueno, el tiempo apremia. Muchísimas gracias. Gracias, Abraham, por tu paciencia. Con mucho gusto, doctor. Le saluda Carmenza Gómez, la periodista. ¿Sí se acuerda de Carmenza Gómez? Sí, Carmenza, claro. Un abrazo. Cerramos por hoy nuestro programa. Muchísimas gracias. Esta noche la repetición. Repetición a las 9, por favor, en YouTube. También está, en este momento pueden consultarlo a través de Zipa Estéreo y en Emanciparte en cualquier otro momento, ya con la edición pertinente. A partir del momento que lo montemos, buscan YouTube, canal Emanciparte, porque enfermamos. Muchísimas gracias. Gracias. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos?